En las llanuras áridas del norte de Sudáfrica, donde el sol cae con una fuerza que agrieta la tierra y el polvo parece no tener fin, la convivencia entre los humanos y los babuinos se ha convertido en una lucha silenciosa, casi ancestral. Los aldeanos, acostumbrados a convivir con serpientes, chacales y hasta leopardos, dicen que nada se compara con la astucia de un babuino hambriento. Estos animales, inteligentes y organizados, han aprendido a leer los movimientos humanos, a identificar los horarios de las cosechas y hasta a burlar trampas diseñadas por cazadores con décadas de experiencia. En las colinas rocosas que rodean los campos, las tropas de babuinos observan como si planearan cada incursión con precisión militar, esperando el momento exacto en que los hombres bajan la guardia. Cuando el invierno llega y los frutos escasean, los babuinos descienden en masa sobre los cultivos de maíz y sorgo. Las huellas de sus patas se confunden con las del ganado, pero los daños que dejan no tienen comparación. Rompen las cercas, saquean los almacenes y huyen cargando lo que pueden. En cuestión de minutos, destruyen semanas de trabajo. Los granjeros, impotentes, se ven obligados a defender sus tierras con métodos que rozan lo desesperado. Algunos usan alarmas sonoras, otros colocan espantapájaros cubiertos con ropa vieja y olor humano, pero los babuinos aprenden rápido. En poco tiempo, esos métodos dejan de funcionar. Fue entonces cuando comenzó lo que los locales llaman la caza silenciosa. No se trata de una caza por deporte, sino de una batalla por sobrevivir. Los aldeanos se reúnen al amanecer, equipados con rifles viejos, hondas y redes. Los más experimentados estudian las rutas que los babuinos utilizan al amanecer, cuando cruzan los cerros para llegar a los cultivos. En el aire se respira tensión y tristeza, porque todos saben que el enemigo no es un depredador salvaje, sino un animal con mirada casi humana, capaz de sentir miedo, de proteger a su grupo y de vengarse cuando uno de los suyos cae. El rugido de los disparos se mezcla con los gritos agudos de los babuinos. Los más jóvenes corren hacia las rocas mientras los adultos intentan distraer a los cazadores. Es un caos de polvo, ramas rotas y gritos. Algunos hombres no disparan, simplemente observan con los dientes apretados, conscientes de que cada bala que usan no les garantiza una solución duradera. Porque por cada babuino abatido, otro grupo desciende desde las montañas en cuestión de días. El equilibrio entre el hombre y la naturaleza, una vez frágil, ahora parece haberse roto por completo. En las aldeas cercanas, los niños crecen escuchando las historias de las incursiones nocturnas. Sus madres les enseñan a cerrar las puertas de las cabañas, no por miedo a los ladrones, sino a los babuinos que roban comida e incluso agua. Hay relatos de mujeres que despertaron en mitad de la noche al escuchar los platos romperse, solo para encontrar un babuino sentado en la mesa, comiendo tranquilamente. Esa imagen se ha vuelto común en muchas zonas rurales, donde los límites entre lo salvaje y lo humano se desdibujan cada vez más. Pero detrás de la dureza y el conflicto, existe una verdad incómoda que pocos se atreven a mencionar: los babuinos no invaden por crueldad, sino por necesidad. La expansión agrícola ha reducido sus hábitats naturales. Los ríos donde bebían están secos y los árboles que les daban refugio fueron talados para dar paso a los campos. Los cazadores más viejos lo saben y hablan de un tiempo en que los babuinos y los hombres compartían el mismo valle sin enfrentarse. Hoy, esa memoria se desvanece entre el ruido de los disparos y el eco de los gritos. En un pequeño poblado llamado Kuruman, un granjero llamado Pieter intenta una alternativa diferente. En lugar de disparar, instaló torres de observación y cercas eléctricas bajas. Dice que no busca exterminar, sino proteger. Pero sus vecinos lo miran con escepticismo. Eso solo retrasa lo inevitable, murmura uno de ellos. Pieter pasa las noches observando a los babuinos desde la distancia. A veces, con una linterna en la mano, logra distinguir sus siluetas moviéndose en la oscuridad, comunicándose con chillidos y señales. En el brillo de sus ojos, dice, hay algo que lo perturba profundamente, una mezcla de inteligencia y resignación. Los ataques continuaron durante semanas, y la tensión en la comunidad creció. Algunos clamaban por ayuda del gobierno, otros pedían la intervención de cazadores profesionales. Sin embargo, los recursos son limitados y las autoridades rara vez llegan a estos rincones olvidados del país. Aquí, la ley se mezcla con la costumbre, y cada familia decide cómo proteger lo poco que tiene. Las noches se llenan de fogatas, de perros ladrando al viento, de hombres con rifles en mano esperando el primer ruido entre los arbustos. Lo que comenzó como un problema de control animal se ha convertido en una historia de resistencia, donde la línea entre víctima y agresor se vuelve cada vez más difusa. En las colinas polvorientas de Sudáfrica, los cazadores saben que la verdadera batalla no es contra los babuinos, sino contra un destino que ambos comparten: sobrevivir en una tierra que cada día ofrece menos. En las semanas que siguieron, la tensión en Kuruman alcanzó su punto más alto.
Los días comenzaban con el sonido de los generadores encendiéndose y terminaban con el eco lejano de los disparos. Los aldeanos, agotados por la vigilancia constante, empezaron a dividirse entre quienes querían continuar la caza y quienes pedían una tregua. Pieter, con los ojos hundidos de tantas noches sin dormir, insistía en que debía existir otra forma. Había notado algo que los demás no: los babuinos ya no atacaban en grupos grandes. Ahora se movían en pequeñas bandas, silenciosas, casi invisibles, como si hubieran aprendido a anticipar cada movimiento humano. Una tarde, mientras reparaba la cerca eléctrica que rodeaba sus cultivos, Pieter escuchó un ruido entre los matorrales. No era el ladrido de los perros ni el crujido del viento. Era un chillido bajo, casi un suspiro. Cuando alzó la linterna, encontró a una hembra joven herida, con un proyectil incrustado en la pata trasera. Estaba sola, temblando, con la mirada fija en él. En otro tiempo, la habría espantado o incluso disparado, pero esa noche no lo hizo. Con cautela, le ofreció un poco de agua. El animal no se movió. Durante largos minutos, ambos permanecieron quietos, observándose, como si entendieran que el miedo los unía más de lo que los separaba. Desde ese día, algo cambió. Pieter comenzó a estudiar sus patrones, no para cazarlos, sino para comprenderlos. Descubrió que los babuinos tenían jerarquías complejas, que se comunicaban con una precisión asombrosa y que algunos actuaban como centinelas, vigilando desde los árboles mientras el resto buscaba alimento. Anotaba todo en un cuaderno viejo, convencido de que si lograba anticipar sus movimientos, podría evitar los enfrentamientos. Pero sus hallazgos no fueron bien recibidos por los otros granjeros, que lo acusaban de traidor. Decían que su compasión ponía en riesgo a todos. En los bares del pueblo, su nombre comenzó a pronunciarse con desdén. Una noche, un grupo de hombres decidió tomar el asunto en sus propias manos. Con linternas y escopetas, subieron hacia las colinas donde se escondían las tropas de babuinos. El aire estaba cargado de tensión, los grillos habían callado y el silencio pesaba como plomo. Cuando los primeros disparos resonaron, el caos se desató. Los animales corrieron en todas direcciones, las crías gritaban y las madres intentaban protegerlas. Al amanecer, el suelo estaba cubierto de huellas, casquillos vacíos y cuerpos. Los hombres regresaron al pueblo con una extraña mezcla de triunfo y culpa. Esa misma mañana, Pieter subió a las colinas y encontró un espectáculo que lo dejó sin aliento. Entre los cuerpos y el polvo, la hembra que había alimentado yacía inmóvil, con una herida fresca en el pecho. Su pequeño, aún vivo, se aferraba al pelaje de la madre muerta. Pieter lo levantó con manos temblorosas y lo llevó de vuelta a su casa. Lo cuidó con leche y frutas, lo envolvió en mantas viejas, y en pocos días el pequeño comenzó a moverse, curioso y silencioso. Lo llamó Tau, que en Setsuana significa león pequeño. Con el tiempo, la historia de Pieter y Tau se difundió por toda la región. Algunos lo veían como un loco, otros como un hombre que había encontrado un equilibrio imposible. Los niños del pueblo se acercaban para ver al babuino que vivía entre humanos, mientras los ancianos murmuraban que quizás el destino estaba intentando decirles algo. Pero la calma no duró mucho. Las tropas que habían sobrevivido al ataque comenzaron a acercarse nuevamente, esta vez con una actitud distinta. Ya no buscaban comida, sino algo que los aldeanos no podían entender del todo: parecían buscar a Tau. Cada noche, Pieter escuchaba sus gritos desde los cerros, una sinfonía de lamentos y llamados que parecían resonar con una tristeza profunda. El pequeño babuino, inquieto, se movía de un lado a otro, respondiendo con chillidos agudos, como si reconociera las voces. Era un recordatorio vivo del conflicto que los humanos habían creado. Un ciclo de miedo y represalia que ahora alcanzaba un punto sin retorno. Cuando los ataques se reanudaron, fueron más violentos que nunca. Los babuinos destruían cercas, arrancaban cables eléctricos, y en ocasiones, atacaban directamente a los perros guardianes. Los hombres, desesperados, reforzaron la vigilancia, pero el cansancio y la culpa empezaban a pesar más que las pérdidas materiales. Pieter, observando desde su porche, comprendió que aquello ya no se trataba de defensa ni de control. Era una guerra de resistencia entre dos especies que compartían la misma tierra, el mismo hambre y el mismo miedo. En medio de ese caos, Tau se escapó una noche. Las huellas marcadas en el polvo mostraban que había corrido hacia las colinas. Pieter lo siguió con una linterna, guiado por los gritos que resonaban en la distancia. La oscuridad parecía absorberlo todo: los sonidos, el tiempo, la esperanza. Cada paso lo acercaba más a ese punto donde el hombre y la naturaleza ya no se enfrentan, sino que se reflejan mutuamente. El amanecer encontró a Pieter todavía caminando entre las colinas. El aire era frío, y el silencio, espeso como la niebla,
solo se rompía con el crujido de las piedras bajo sus botas. Llevaba la linterna apagada, guiado apenas por la intuición y los débiles ecos que aún resonaban entre las rocas. En lo alto, las sombras se movían con rapidez, siluetas de babuinos observándolo desde la distancia. No atacaban, tampoco huían. Solo lo miraban, como si esperaran algo. Pieter avanzó despacio, sin levantar el rifle, consciente de que cada gesto podía desencadenar una tragedia. Entre los matorrales, un pequeño chillido lo detuvo. Allí estaba Tau, cubierto de polvo, con los ojos muy abiertos. No parecía asustado, sino decidido. El pequeño dio unos pasos hacia él, pero detrás, una figura mayor emergió del bosque, un macho dominante, enorme, con cicatrices que cruzaban su rostro. En su mirada había algo más que ferocidad, era juicio, reconocimiento. Pieter se quedó inmóvil. Comprendió que aquel animal no había bajado por hambre, sino por su cría. El tiempo pareció detenerse. Durante unos segundos, hombre y babuino quedaron frente a frente, respirando el mismo aire, midiendo el valor del otro. El pequeño Tau giró la cabeza, miró a ambos y, tras un breve silencio, corrió hacia su manada. Pieter no intentó detenerlo. Vio cómo desaparecía entre los árboles, mientras el macho lo seguía con pasos lentos, sin perderlo de vista. No hubo rugidos, ni disparos, ni violencia. Solo el ruido del viento arrastrando hojas secas. Por primera vez en meses, el valle estaba en paz. Cuando regresó al pueblo, nadie le creyó lo que había visto. Algunos dijeron que los babuinos volverían, otros que Pieter había perdido la razón. Pero los días pasaron, y los ataques cesaron. Los campos florecieron otra vez, y las noches volvieron a ser silenciosas. Pieter pasaba horas observando las colinas desde su porche, esperando algún movimiento, una señal. Nunca volvió a ver a Tau, pero cada vez que el viento soplaba desde las montañas, juraba escuchar aquel mismo chillido agudo, como un saludo lejano entre dos sobrevivientes de la misma guerra. Con el paso de los meses, Kuruman volvió a respirar. Los aldeanos comenzaron a trabajar en los campos con una calma que parecía imposible meses atrás. Los niños jugaban sin miedo, los perros dormían bajo el sol y el polvo. Por fin, volvió a sentarse sobre la tierra en lugar de levantarse con los disparos. Pero para Pieter, la paz tenía un peso distinto. Había ganado respeto en silencio, sin presumir, sin exigir que creyeran su historia. Sabía que la verdadera victoria no había sido contra los babuinos, sino contra el odio que la desesperación siembra en los hombres. Una tarde de verano, mientras el cielo se teñía de naranja y las sombras se alargaban sobre los trigales, Pieter subió nuevamente a las colinas. Llevaba un saco de frutas maduras, las mismas que solía ofrecer a Tau. Las colocó en una roca plana y se sentó a observar el horizonte. El paisaje seguía igual, vasto, seco y hermoso. Pero en su interior, todo había cambiado. Recordó cada noche de fuego, cada mirada de miedo, cada vida perdida por defender lo que creían suyo. Entendió, al fin, que nada en esa tierra pertenecía completamente a nadie. Los granjeros del pueblo comenzaron a adoptar nuevas medidas, inspirados, aunque no lo admitieran abiertamente, por su ejemplo. En lugar de balas, usaban luces, sonidos y cercas reforzadas para mantener alejadas a las tropas sin dañarlas. Algunos incluso empezaron a ofrecer restos de frutas en zonas apartadas, como una tregua no escrita. Y aunque los babuinos seguían apareciendo de vez en cuando, ya no como enemigos, sino como visitantes inevitables, la violencia había cesado. El equilibrio, frágil pero real, se había restablecido. Una mañana, Pieter despertó con el sonido de los perros ladrando. Salió al patio y vio algo que lo dejó inmóvil. Sobre la cerca, una pequeña figura observaba en silencio. Era un babuino joven, con una cicatriz ligera en la pata trasera. No podía asegurarlo, pero algo en su mirada le resultaba familiar. El animal no huyó. Permaneció allí por unos segundos, lo suficiente para que Pieter comprendiera que, de algún modo, Tau había sobrevivido. Luego, saltó hacia los árboles y desapareció entre las sombras del bosque. Pieter sonrió, sabiendo que ese breve encuentro era un cierre, un mensaje que no necesitaba palabras. Hoy, su historia se ha convertido en una leyenda local. Los viajeros que cruzan el norte de Sudáfrica escuchan sobre el hombre que hizo las paces con los babuinos. Algunos la toman como un mito, otros como una enseñanza sobre respeto y coexistencia. Pero quienes han vivido en esas tierras duras saben que es real. Que la línea entre civilización y naturaleza es tan delgada que basta un solo acto de compasión para cambiar el destino de todos. Pieter sigue viviendo allí, en su casa de madera, rodeado de campos y recuerdos. Cada tarde, antes de que el sol desaparezca detrás de las colinas, se sienta en el porche y observa el horizonte con una mezcla de nostalgia y gratitud. Ya no escucha disparos,
solo el murmullo del viento, y de vez en cuando, el eco lejano de un chillido que parece venir desde los cerros. Para él, ese sonido no es una advertencia, sino un recordatorio de que incluso en las batallas más duras, siempre hay espacio para el perdón. Gracias por acompañarnos en esta historia y por formar parte de esta comunidad que crece cada día. Si te conmovió el relato de Pieter y los babuinos, deja tu apoyo con un me gusta y suscríbete al canal para seguir explorando las historias más impactantes del mundo rural, donde la naturaleza y el ser humano se enfrentan, se entienden y, a veces, logran reconciliarse. Porque detrás de cada conflicto, siempre hay una lección que merece ser contada.